algunas de las maneras como Cristo es revelado en el Antiguo Testamento. Dijimos en primer lugar a través de los pactos. Me decía el hermano Javier que estaban dando los pactos, o que terminaron de dar los pactos, el nuevo pacto. Ok. Pero también a través de profecías. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, la venida del Mesías, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 22, donde nosotros vemos allí el sacrificio de Isaac, Génesis 49, 10, donde se habla de que alguien iba a venir de la tribu de Judá, Salmo 110, las promesas que hay del nuevo pacto en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, Jeremías 31, 31 a 34, el derramamiento del Espíritu Santo, todo eso son profecías a través de los cuales nosotros vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos, bueno, ahí están si quieren tomarle fotos. Pero también, me voy. También tenemos los tipos. Bueno, alguien estaba aquí. ¿Ya? Para que no tengan que copiar luego todo esto. Luego están los tipos. Hermanos, ¿qué es un tipo? ¿Cómo definimos un tipo? Por ejemplo, en Romanos, capítulo 5, el apóstol Pablo dice, no obstante, reinó la muerte, 5:14, desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, la palabra griega que aparece allí es la palabra tipo, el cual es un tipo del que había de venir. O sea que el mismo Pablo dice, Adán es un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Obviamente, hermano, no usen la palabra tipo como nosotros lo usamos en el día de hoy, ese tipo. No. Estamos hablando de una conexión histórica entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento con hechos, personas o cosas semejantes en el Nuevo Testamento. Eso es un tipo. Por ejemplo, Melquisedec. ¿Era Melquisedec un personaje real de carne y hueso? Sí, claro que sí. Melquisedec existió. Pero según el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 7, Melquisedec es un tipo de Cristo. En varios sentidos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿se podía ser rey y sacerdote a la vez? No. Esas dos instituciones permanecían separadas. Se podía ser rey y profeta, pero no rey y sacerdote. Excepto Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Cristo es rey y sacerdote. Y en el Salmo 110 se promete que Cristo iba a ser rey y que iba a ser sacerdote. Así que Melquisedec es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. No solamente que es el predecesor o el antecesor, el ascendiente de Jesús, sino que también es un tipo de Jesús, el rey David. Pero también hay rituales y objetos que son tipos de Cristo. Por ejemplo, ustedes recuerdan la famosa escena cuando el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 17 murmura contra Jehová, diciendo,
Básicamente, el Señor es un genocida y es un mentiroso, porque Él nos sacó de Egipto con promesas falsas para traernos a este desierto y matarnos a todos de sed. ¡Wow! O sea, ellos están acusando a Dios de ser un mentiroso y de ser un genocida. Que Dios es un asesino en masa. Nos sacó a todos de Egipto con promesas falsas para matarnos en el desierto en vez de llevarnos a una tierra prometida. Eso fue un grave pecado. Y por eso se llama Masá y Merida ese lugar, porque la palabra Masá significa juicio. El pueblo de Israel entabló una demanda contra el Dios de Israel y llegaron a la conclusión de que Dios debía ser muerto. Pero como ellos no podían matar a Dios, ellos decidieron matar a su representante, matar a Moisés. Y Moisés le dice a Dios, ¿qué hago? Porque de aquí a poco el pueblo me apedreará. Apedrear a una persona, no se imaginen a una turba airada que toman piedras para matar a un hombre. Imagínense a un pueblo que ha llevado a cabo un juicio, ha encontrado a Dios culpable y el apedrear a Moisés era aplicar la pena capital. Como ellos no podían matar a Dios, van a aplicarle la pena capital a Moisés. Así que Dios le dice a Moisés, Moisés, toma a los ancianos de la nación, porque esto es un juicio con toda la de la ley, toma a los ancianos, párate delante del pueblo con la vara con la que tú golpeaste el mar rojo y se volvió sangre, y con la que tú, ah, exacto, golpeaste el mar rojo, con esa vara, párate frente al pueblo y yo me voy a poner delante de ti en la peña de Oreb. Ese es el único texto en todo el Antiguo Testamento donde Dios dice, yo voy a ponerme delante de. Las personas comparecen delante de Dios. Dios no comparece delante de nadie. Sin embargo, en ese caso, Dios está diciendo, yo voy a comparecer delante del pueblo. Alguien tiene que recibir este castigo por este pecado tan grave. Pero en vez de exterminar a la nación, que era lo que Dios debió haber hecho, o pudo haber hecho, no lo que debió, lo que pudo haber hecho, ¿qué hace Dios? Dios se coloca en la peña de Oreb como el ángel de Jehová y le dice a Moisés, golpea la peña. Y Dios ahí recibe los fuetazos que debió recibir el pueblo. Y de esa manera salió agua de la peña. Y el pueblo fue salvado. O sea, fíjense, ¿quién pecó? El pueblo. ¿Quién debió ser castigado? El pueblo. ¿Quién fue castigado? Dios fue castigado. Y por el castigo de Dios el pueblo fue salvado. ¿Y saben lo que dice Pablo? Que esa roca que fue golpeada era Cristo. En 1 Corintios 10:4. Ustedes se dan cuenta, no es que Pablo está alegorizando el Antiguo Testamento, no es que Pablo está espiritualizando el Antiguo Testamento, es que Cristo estaba en la roca cuando Moisés la golpeó. Y por lo tanto esa roca era Cristo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Así que la peña de Oreb es un tipo de Cristo. El maná es un tipo de Cristo. Yo soy el verdadero pan. Ese maná es un tipo de mí, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. El día de reposo es un tipo de Cristo. Cristo es nuestro verdadero reposo. El Cordero Pascual es un tipo de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que me señalan hacia Jesucristo. Y yo debo leerla recordando que me están hablando de Jesús. La presencia del ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Ustedes conocen pasajes donde aparece el ángel del Señor. Yo no tengo tiempo ahora para buscar todos esos textos. Si quieren, me pueden también tomar una foto. Pero en todos esos textos aparece el ángel del Señor hablando como si el ángel del Señor fuera Jehová. Porque el ángel del Señor es una cristofanía, es decir, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, como el ángel del Señor o el ángel de Jehová.
Bueno, los tipos son una sombra porque apuntan hacia la figura que proyecta la sombra. Lo que pasa es que hay muchas cosas que son una sombra de Cristo y no son un tipo de Cristo. Yo pudiera decir que todos los tipos son una sombra de Cristo, pero no todas las sombras de Cristo son tipos. No sé si hace sentido. Pero la verdad es que nunca me habían hecho esa pregunta. Los mandamientos. Wow, los mandamientos nos hablan de Jesús. Sí. Cuando yo veo un mandamiento en el Antiguo Testamento, yo debo recordar que yo no lo puedo cumplir. Y por lo tanto, los mandamientos no fueron dados como un medio de salvación, sino más bien para mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador. Así que cada vez que yo veo un mandamiento en el Antiguo Testamento, debo recordar, este mandamiento me está diciendo que yo necesito a Jesús. ¿Qué diferente sería leer la Biblia si cada vez que tú ves a un mandamiento en el Antiguo Testamento, tuvieras a Jesucristo? Y dirás, por eso yo necesito a Jesucristo. Porque el mandamiento me lleva hacia Jesús. Pero no solamente eso. Los mandamientos fueron dados para promover una obediencia agradecida al haber sido salvado por gracia. Los mandamientos en el Antiguo Testamento promueven una obediencia agradecida al haber sido salvados por gracia. Déjenme hacerles una pregunta. Si ustedes tuvieran que colocar otra vez los tramos en el closet o en la alacena, si tienen que colocar en tramos en un orden cronológico, ¿qué viene primero, la redención de Israel o los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel? La redención, primero. El pueblo de Israel fue redimido en Éxodo 12. ¿Y los mandamientos dónde fueron dados? En Éxodo 20. ¿Y cómo comienzan los 10 mandamientos? Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Así que los mandamientos no fueron dados para que el pueblo de Israel fuera salvado. Ya Israel había sido salvado. Y ahora debían agradecerle a Dios cumpliendo los mandamientos. Así que los mandamientos me hablan de Jesús en el Antiguo Testamento. Los problemas. Alguien decía, no exageramos al decir que uno de los propósitos centrales del Antiguo Testamento es hacer un caso definitivo de la necesidad que tenemos de un Mesías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos problemas aparecen en las historias del Antiguo Testamento? Un montón de problemas. El Antiguo Testamento está lleno de problemas. ¿Y para qué están esos problemas ahí? Para hacernos ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Por eso yo les decía, usando el pasaje de Jueces, cuando la concubina fue violada y luego el esposo, el levita, porque era su concubina, no era su esposa, la partió en 12 pedazos. Y uno dice, ¿y dónde está Jesús en ese pasaje? Bueno, ese pasaje está ahí para mostrarnos a dónde llega un pueblo cuando no tiene rey. Ahora, ¿cuál de los reyes del Antiguo Testamento fue el rey que todos podemos mirar como un ejemplo de un verdadero rey? Ninguno. Todos los reyes del Antiguo Testamento eran pecadores y el mejorcito fue David. Y ya nosotros sabemos lo que le pasó a David. ¿Para qué está ese pasaje ahí en el libro de los Jueces? Para que nosotros veamos la necesidad que tenemos de un rey como Jesús. Un rey que de verdad pueda gobernar nuestro corazón. Y solo Jesús puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Entonces los problemas del Antiguo Testamento están allí para mostrarnos la necesidad de que llegue un Salvador como Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ustedes ven cómo si leemos la Biblia de esa forma vamos a ver a Jesús en todas partes. Alguien decía que más que decir que la Biblia es
cristocéntrica, deberíamos decir que la Biblia es cristotélica. Y esto es una discusión que hay ahora mismo en hermenéutica, pero ¿qué significa esto? Cristotélica. La palabra telos en griego significa fin, hacia donde se dirige algo. Entonces alguien decía, yo prefiero no decir que la Biblia es cristocéntrica para que nadie crea que en cada versículo del Antiguo Testamento está Jesús, porque no es así. Pero si decimos que la Biblia es cristotélica, yo puedo decir que toda la Biblia está allí para apuntarme a Jesús, para que yo busque a Jesús. Y de hecho eso es lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de los falsos maestros, pero tú permanece en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué escrituras? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? Cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, le está diciendo, Timoteo, tú desde niño sabes el Antiguo Testamento. Tu mamá y tu abuela te enseñaron el Antiguo Testamento. Y esas escrituras del Antiguo Testamento te pueden hacer ¿qué? Solo sabio. Sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, toda la escritura fue escrita para llevarnos a buscar la salvación que solo se encuentra en Cristo. Así que no importa de qué pasaje del Antiguo Testamento yo esté predicando, o mis hermanos, ustedes que no son predicadores o predicadoras, no importa de qué pasaje del Antiguo Testamento tú estés leyendo, busca a Jesús. Porque ese pasaje, cualquiera que sea, no importa el pasaje, te lleva a Jesús. Nunca dejes de ver a Jesús leyendo la Biblia. Porque si estás leyendo la Biblia y la Biblia no te llevó, el pasaje de la Biblia no te llevó a terminar tu pensamiento y tu meditación en Cristo, te extraviaste en la lectura bíblica. Cristo es el fin de la Biblia, es la finalidad de la Biblia. Pero no solamente están los problemas, sino también, por ahí está la cita que me acabo de decir, las promesas. Cítenme promesas del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? Me dio equivocado la llamada. Promesas del Antiguo. Voy a tener que señalarlo así, hermanos, democráticamente. Nunca más voy a destruir la tierra en agua. Pacto con Noé. Es una promesa. Qué bueno. Uno puede ver aquí en Houston, la última vez que yo estuve aquí en Houston hace años atrás, cayó un aguacero que yo veía los carros así nadando en agua. Pero qué bueno que uno sabe que por más que se inunde la ciudad, la tierra no será destruida en agua porque Dios lo prometió. Otra promesa. ¿Qué promesa? Bueno, Génesis 2, 1 al 3, Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le de ti una gran nación, pero promesa para los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que es el primer mandamiento con promesa. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicado pasto me hará descansar. Esas son promesas del Antiguo Testamento. Ok, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 1. Dice Pablo, oigan esto mis hermanos, y si el Espíritu de Dios hiciera algo para que nosotros podamos sentir este texto y experimentarlo, no intelectualmente, sino en el corazón. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén
por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahí se ve lo importante que es leer las comas y las tildes de la Biblia. Porque si tú lees ese texto rápido, puedes leer, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero no es en el sí y en el amén, es en el sí, coma, y en el amén. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo en ese texto es que sin la persona de Cristo, ninguna promesa de Dios sería para ti y para mí. Todas las promesas de Dios son sí y amén únicamente en Cristo Jesús. Así que cada vez que tú te encuentres con una promesa del Antiguo Testamento, di, ahí está Cristo. Porque sin Cristo eso no sería una promesa, sería una maldición para ti. No sería una promesa. Así que cada vez que te encuentres con una promesa del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, tú estás viendo a Jesús. Porque fue Jesús que dijo, sí, cúmplelo, Padre, porque yo pagué por él. Si no fuera por él, no tendríamos derecho a apropiarnos de ninguna promesa. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios, las recibimos únicamente por causa de Jesús. Yo estoy cansado de decir esto donde quiera que voy a predicar. Así que si tú me has oído alguna vez decir esto, por favor, no te molestes, lo voy a decir otra vez. ¿Saben cómo muchos cristianos viven sus vidas cristianas? Ellos se levantan por la mañana y dicen, hoy me levanté tempranito a leer mi Biblia. Voy bien. Oré como media hora de corrido. Mejor todavía. Hasta le prediqué el evangelio a un compañero de trabajo. Hoy Dios tiene que bendecirme. ¿Alguna vez tú has pensado así? De verdad, vamos a ser honestos. ¿Alguna vez a ti te ha dado la impresión de que por la manera como tú te has estado portando, ese día tú estás frío con el Señor? Como decía, bueno, yo estoy bien con el Señor. Hoy Dios me tiene que bendecir. ¿De verdad tú crees que Dios te tiene que bendecir porque tú te levantaste temprano, leíste la Biblia, oraste y le predicaste el evangelio a alguien? Mi hermano, la única razón por la que Dios te va a bendecir es por Jesucristo. No es por lo que tú hagas, es por lo que Jesucristo hizo. Él ganó las bendiciones de Dios para ti y para mí. Él las compró en la cruz del Calvario. Y es por Él que somos bendecidos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Él es la única razón por la que Dios nos bendice. Así que cada vez que tú te encuentres con una bendición en la Biblia, ahí está Jesús. Ahí está Jesús garantizando esa bendición. Y es lo mismo que vimos en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice que como nosotros, que la promesa fueron hechos a Abraham y a su descendiente. Y ese descendiente es Cristo. Así que todas las promesas, Dios se la hizo a Cristo. Y como tú y yo estamos en Cristo, ahora son nuestras por medio de la fe. Pero Cristo es el receptor de las promesas de Dios. Él es el único que las merece. Y nosotros estamos en Jesús. Así que ¿cómo encontramos a Cristo en la Biblia? Cada vez que tú veas una promesa, ahí está Jesús. Y finalmente, las bendiciones y favores de Dios. Como acabamos de decir, todas las bendiciones y favores de Dios vienen a través de Jesús. Ok, vamos a hacer un ejercicio otra vez. Por favor, vayan a Marcos capítulo 7. Perdón, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Jesús, bueno, sí la hay teológicamente, pero en el sentido de que Cristo me recuerda que Él es el ungido de Jehová.
Hermanos, recuerden que la palabra Mesías, la palabra Mesías es una palabra hebrea. La traducción de la palabra Mesías al griego es Cristo. Y la traducción al español es ungido. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús es el Cristo, Jesús es el nombre de la naturaleza humana de Jesús, del Jesús humano, del Dios hombre. Jesús es el Cristo en el sentido de que Jesús es el ungido del Señor. Ahora, ¿quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Los reyes, los profetas y los sacerdotes. De manera que Jesús, quien es el Cristo o el ungido o el Mesías, es rey, profeta y sacerdote. Entonces, cuando dice Jesucristo, está uniendo el nombre humano y su cargo, su oficio, no cargo, su oficio, oficios de rey, profeta y sacerdote. O sea que sí hay una diferencia en el sentido teológico, pero Jesús es Cristo. ¿No? Podemos intercambiarlo y nosotros lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Pablo a veces usaba el nombre de Jesús, a veces usaba Cristo y distintamente, y a veces dice Jesucristo o Cristo Jesús. Todo eso aparece en el Nuevo Testamento. Jesucristo, Jesús, Cristo, Cristo Jesús. Ajá, es una muy buena pregunta. Cuando yo era muchacho, no hace mucho, a mi papá le gustó, bueno, a mis padres, a ambos les gustaba mucho la música. No éramos creyentes en casa, así que en mi casa se oía, cuando digo la música, es la música. O sea, todo, desde la ranchera mexicana hasta Beethoven, o sea, todo se oye en mi casa. Y a mi papá, obviamente, a mi papá le gustaba más la música clásica, mi mamá le gustaba de todo lo demás. Y yo me acuerdo que mi papá era muy picky con el tema del sonido de la música, así que en esa época yo era niño y mi papá tenía un aparato estereofónico. Hoy día todos los aparatos son estereofónicos, pero en aquellos días la mayoría eran mono. O sea que el sonido venía de una sola dirección. El aparato estereofónico sonaba en ambas direcciones. Y yo me acuerdo que a mí me fascinaba cuando yo era niño sentarme en la sala de mi casa, porque mi papá hizo unas conexiones, cuando estaban haciendo la casa, que las conexiones de las dos bocinas fueran soterradas y iban a través del piso, y entonces yo oía un violín por aquí, una trompeta por allá, y era fascinante. Bueno, a donde voy es que la Biblia hay que oírla en estéreo, no en mono. O sea, yo tengo que oírla tanto del Nuevo Testamento hacia el Antiguo y del Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Es estéreo, funciona de las dos vías. El Antiguo Testamento me da las categorías a través de las cuales yo puedo entender el Nuevo. Cristo es el Cordero Pascual. ¿Y eso qué significa? Yo no lo sé si yo no leo qué era el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento. Y todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Y eso qué significa? Tengo que ir al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento me da las categorías que yo necesito para entender el Nuevo. Pero es el Nuevo Testamento que le da el significado final a todo eso que pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces, es de un sitio para otro, es estereofónico. El sonido va de adelante para atrás y de atrás para adelante. No sé si eso responde a la pregunta. Sí.
Sí, sí. Dice Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado esa tierra como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Entonces, ahí está la promesa y ahí está el cumplimiento. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Entonces, ahí está la promesa. ¿A quién fue hecha? A Moisés y al pueblo de Israel. ¿De qué tierra estaba hablando? De Canaán. Fuera de ahí no se aplica más nada. Y lo increíble de todo eso es que está aquí en el texto. El texto no, o sea, no estamos, ¿cómo se llama esto? Alegorizando. Simplemente que el texto dice, mira, mi siervo Moisés ha muerto, le dice a Josué. Ahora levántate, pasa el Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado la tierra como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara en la planta de vuestro pie. Y le describe esta tierra, desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Esa tierra de ustedes. Y de hecho, por eso es que Dios nunca le permitió a Israel conquistar más territorio. El pueblo de Israel no era un pueblo conquistador. Él no podía expandir su territorio. Tenía que ser esa tierra que Dios le dio, no más. Así que, hermana, eso no tiene nada que ver con un carro, ni con un salón de belleza, ni con nada de eso. Eso tiene que ver con la tierra de Canaán en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Josué capítulo 1, versículo 2 al 4. Ok, ejercicio. Ahí están las promesas. Ok, no está ahí el ejercicio que quería ponerles. Vayan por favor a Marcos capítulo 7. Perdón, ¿hasta qué hora es esta hora? Ok. Bien. Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Si pueden, por favor, leerlo. Ahí ustedes pueden leerlo con el de al lado. Déjeme decirle, mi hermano, que se puede ver los evangelios, hablar de Jesús y no hablar de Jesús. Y vamos a ver ahora un ejemplo de eso. Marcos 7, 24 al 30. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo leyeron? Es breve. Ok, pregunta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez una prédica basada en ese texto? La mujer sirofenicia. ¿Ninguno? ¿Nunca han oído un? Que es una buena respuesta. Pero no importa cómo. O sea, ¿han oído hablar del texto en las iglesias de la mujer sirofenicia? ¿Sí o no? Ok, usualmente, ¿qué es lo que más se enfatiza cuando se habla de este pasaje en las iglesias? La fe. Y ciertamente,
¿Es la fe un elemento importantísimo en este pasaje? Claro que sí, mujer, conforme a tu fe te será hecho. Y dice que el Señor libró, grande es tu fe, le dijo Cristo a esta mujer sirofenicia. Ahora bien, ¿de qué se trata este pasaje tan raro? Porque la verdad es que es un pasaje raro. Imagínense ustedes, una mujer, primero, sirofenicia significa que era gentil, no era de Israel, le pide a Cristo que por favor la ayude porque su hija tenía un espíritu inmundo. Esta mujer estaba en una gran necesidad, su hija estaba endemoniada. Y dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Le rogaba. El texto implica que esta mujer iba detrás de Jesús. Por favor, por favor, por favor. O sea, tengan imaginación santificada. Saca al demonio de mi hija. O sea, imagínense cuando esa muchacha llegaba a su casa, esa mujer sirofenicia, y ella sabía de demonios, porque en Tiro y en Sidón había muchos endemoniados. Y esta muchacha veía a su hija transformarse, todo lo que es un endemoniado. Wow, era para tener compasión. Cristo ni caso le hizo. Dice Jesús, perdón, en el Evangelio de Mateo, dice que los apóstoles finalmente intervienen y dicen, por favor, Señor, hazle caso a esa mujer, porque ya no tiene loco. Haz lo que te está pidiendo. Y Jesús le dice, no, yo no puedo hacer eso ahora mismo. ¿Qué tú hubieras hecho? O sea, fíjate, primero ella le ruega, Jesús no le hace caso. Los apóstoles intervienen y Jesús le dice que no, porque todavía tú dices, bueno, yo voy a seguir aquí hasta que me canse, pero es que ya te dijeron que no. Y luego finalmente Jesús dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, ok, primero me dice que no. Primero no me hace caso. Después a los apóstoles le dice que no. Y ahora me dice perra. De verdad, póngase en el lugar de esta mujer. ¿Qué tú hubieras hecho? Esta mujer definitivamente tuvo mucha fe. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Lo más importante de ese pasaje no es la fe de la mujer sirofenicia. Recuerden, ese pasaje está en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene un propósito. La palabra perrillo que aparece allí, en Israel habían dos tipos de perros, los realengos y los cachorritos, que eran como las mascotas. La palabra que se usa ahí es cachorrito, por eso se dice perrillo. Es un cachorrito, es una mascotita de la casa, de un perro realengo. Esa es la palabra que se usa allí. De manera que el Señor está usando aquí una especie de parábola a través de la cual Él quiere hacerle ver a esta mujer que hay un orden en la aplicación del plan de redención diseñado por Dios. Y Él se lo dice claramente en el texto, porque Él le dice, mujer, cuando se sirve la comida en una casa, ¿a quién se le sirve primero? ¿A los hijos o a la mascota? ¿Ustedes se imaginan todos los niños sentados en la cosa y dicen, no, porque ahora va a comer toffee? O sea, Ofito o Goofy. O sea, no, Goofy no puede comer antes que los hijos, porque Goofy es un perro, por más bien que lo traten. Los hijos comen primero. Así también el Evangelio debía llegar primero a los judíos en cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y luego iba a alcanzar a los gentiles, es decir, a todas las familias de la tierra.
Ese fue el pacto, ¿recuerdan? Pero primero los judíos. Pablo dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice de esta mujer? Que ella era griega. Oh, ella era griega y sirofenicia. Pablo dice que había un orden en la aplicación al judío primeramente y también al griego. Así que era necesario que el Señor hiciera la oferta de salvación primeramente a los judíos antes que a nadie más para mostrar que Él era el Mesías prometido por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Pero inmediatamente después de su resurrección, la orden del Señor a los discípulos fue muy explícita. Vayan y prediquen el Evangelio comenzando en Jerusalén para alcanzar desde allí a todas las naciones. ¿Ven? Ese es el plan, el orden del plan de redención. Y eso es lo que está en el trasfondo de esta historia. El Señor Jesucristo debía morir y resucitar antes de que las puertas del reino se abrieran de par en par a los gentiles. Lo sorprendente de esta historia, hermanos, no es la fe de la mujer. Lo sorprendente es que ella captó la oferta velada de Cristo. Fíjense que el Señor le dice, deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Deja primero. ¿Qué implica la palabra primero aquí? Que hay un después. O sea, después tú vas a comer, pero no ahora. Esta mujer se dio cuenta que detrás del aparente rechazo de Cristo había una oferta velada a la que ahora ella va a aferrarse con todas las fuerzas de su ser. Noten lo que le dice el versículo 28. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Cada vez que yo leo ese texto me emociono porque es impresionante. Ella le está diciendo, ok, Señor, yo acepto que yo soy una perrilla griega y que no debo comer ahora. Lo acepto, no hay problema. Pero el banquete de la salvación es tan abundante que si por lo menos ahora tú me permites comer de las migajas que caen de la mesa, para mí es suficiente. Y esas migajas, una de esas migajas fue que a la hija se le fue el demonio. Esa fue la migaja. ¿Y qué de nosotros, hermanos, que ahora estamos sentados a la mesa? Nosotros antes éramos perrillos dominicanos, mexicanos, chilenos, cubanos, colombianos. Ahora nosotros somos hijos y estamos sentados a la mesa del banquete, que es un banquete de gracia. Y ese banquete es para ti y para mí. Cuando tú te quedas únicamente pensando en la fe de esta mujer, pierdes de vista el banquete de gracia que se está ofreciendo aquí a los hijos. Esto es como, y eso por supuesto no te va a permitir ayudar a los hermanos a ver la gloria de Jesús en la oferta del banquete, porque nosotros estamos ahora a la mesa, ahora nosotros somos los hijos. ¿Ustedes recuerdan aquella famosa parábola de Jesús cuando le dice a los discípulos, qué hombre si tuviera a un amigo que llega a medianoche y le dice, por favor, dame un pan porque acaba de llegar un amigo mío de viaje y yo no tengo nada que ponerle a la mesa, y dice que el hombre le dice desde adentro, ya yo estoy acostado en cama con mis hijos y no me puedo levantar a dártelo. Pero el hombre sigue insistiendo y dice, y por su insistencia el hombre se va a parar de la cama y le va a dar el pan. ¿Saben cómo muchos interpretan esa parábola? Que si nosotros insistimos como el amigo insistente, el Señor nos va a responder la oración. Y ahí está la gente insistiendo.
No, mi hermano, nosotros no somos el amigo insistente, nosotros somos los hijos que están acostados en la cama con el padre. No somos el amigo que está fuera de la casa. Mira, si yo soy papá y yo sé lo que es levantarse a las 3 de la mañana. Yo tenía un sensor, una de mis hijas tiene los ojos verdes y grandes así. Y yo me acuerdo a veces de noche, yo sentía dormido, alguien me está mirando. Y cuando yo abría los ojos, me encontraba con esos ojos verdes de la hija mía así. A veces me decía, hay un monstruo abajo de mi cama. Yo tenía que levantarme a revisarle la cama. Pero otra vez era que tenía sed. ¿Qué ustedes creen que hace un papá cuando una hija le dice, su niña de 3 años, de 4 años, le dice, papi, yo tengo sed? O se levanta y le va a dar el agua. Nosotros somos el hijo que está acostado con Cristo en la cama. Y Cristo dice, oren, que lo que ustedes le pidan al Padre. Ustedes son los hijos, no son el amigo insistente. Nada más tiene que decirle, papi, yo necesito agua. Y ya es suficiente. Entonces, interpretemos la Biblia en las categorías correctas. Y vamos a ver a Cristo y su gloria y su oferta y su muerte en la cruz y su redención. La vamos a ver en todas partes en la Biblia. Y así, cuando prediquemos, siempre vamos a predicar a Cristo sin forzar el pasaje, solamente predicando lo que está allí. Vamos a Números, capítulo Números capítulo 21. Y luego de este ejercicio vamos a dar un tiempo de receso. Sí, número 21. Mis hermanos, vamos a pretender por un momento, que nosotros somos judíos, todos aquí somos judíos, y que estamos en el Antiguo Testamento. Jesucristo no ha venido. Tú eres un judío de la época de Samuel. Y te toca leer en la sinagoga Números 21, versículos 4 al 9. Por favor, lean el texto. Recuerda, tú no eres cristiano, no estamos en el siglo XXI. Tú eres un judío de la época de Samuel que le tocó en la sinagoga el sábado, Números 21, 4 al 9. ¿Ya leyeron el texto? Ok. Israelita. ¿Qué tú interpretas del número 21? Dime de qué se trata esa historia. No somos cristianos, recuerden. No estamos en el año 2018. Estamos en la época de Samuel. ¿Cómo tú interpretas ese texto? Otra vez me dio equivocado. Pues ya nada más, yo creo que en un tiempo así diría, bueno, es algo tan raro lo que les dijo Moisés, como que siquiera casi este hombre tuviera, qué poder tuvo la serpiente que pusieron para curarlo. O sea, yo no le veo, yo me pongo en lugar de ahí, yo definitivamente se me es muy difícil encontrarme sentido. Que me mordió una serpiente y la cura era que nada más mirara a una serpiente que Moisés hizo. Ok, pero tiene sentido. Yo voy a verlo ahora como judíos. O sea, somos judíos, sí, recuerden. No siglo XXI. Hermano, tú ibas a decir algo. Recibimos nuestro merecido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué yo interpreté de esa historia? Bueno, definitivamente que desobedecer a Dios tiene consecuencias.
que el problema fue la incredulidad del pueblo. Ellos no le creyeron a Dios y lo que Dios hizo fue, en aquel momento, darles un elemento de fe, porque mirar a la serpiente de bronce era todo lo que había que hacer para que el veneno de la serpiente no hiciera efecto. O sea que para que un israelita en ese momento se salvara, y si yo estuviera leyendo ese texto cientos de años más tarde, yo diría, bueno, por eso es importante creerle a Dios, porque imagínese un israelita escéptico que diga, me mordió una serpiente, lléveme al médico. No, que dice la Biblia, dice Dios, que hay que mirar a la serpiente. ¿Qué serpiente ni qué serpiente? Lléveme a un médico. Si hubiera muerto en el camino, porque no había sitio donde llevarlo. Así que lo único que exigía era creer en lo que Dios proveyó, que fue una serpiente de bronce. Si miraba a la serpiente, ya se sanaba. Entonces, así yo interpretaría ese texto si yo fuera un israelita que estoy leyendo números en el Antiguo Testamento. La incredulidad tiene consecuencias y lo que revierte la incredulidad es creerle a la palabra de Dios. Y si Dios dijo que por mirar esa serpiente de bronce yo me iba a sanar, hay que creerle. Y se sanaban. Ahora bien, nosotros no somos israelitas en la época de Samuel, somos cristianos en la época, en el 2018. ¿Qué significa ese texto? Bueno, vean varias cosas importantes en ese pasaje. Una de ellas es que mirar a la serpiente de bronce no era preventiva. ¿Se dieron cuenta? Dice, si alguien fuere mordido y mirare la serpiente. O sea, el hecho de que yo podía, yo soy un israelita ahora otra vez, y me pongo ahí frente a la serpiente a mirarla así. Eso no iba a impedir que la serpiente me mordiera. Porque la serpiente no actuaba como prevención. Era después de la mordida que yo tenía que ir a la serpiente de bronce. Así que ya el veneno está circulando en mis venas. Y era con el veneno circulando en mi vena que yo debía mirar a la serpiente de bronce y ser salvo. Juan capítulo 3. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice a Nicodemo, Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Jesús está interpretando correctamente el número 21 y le está diciendo, ¿sabes quién era esa serpiente de bronce? Era yo. Por eso Nicodemo, digo, yo estoy especulando, pero es una especulación que tiene cierta base. Nicodemo por mucho tiempo fue cristiano de la secreta. Él y José de Arimatea. ¿Cuánto fue? Voy a usar una expresión medio rara ahora. Pero ¿cuándo fue que Nicodemo salió del closet? Nicodemo era de la secreta hasta que vio a Jesús muerto. ¿Eso no tiene sentido? Yo creo que sí tiene sentido. Yo creo que él recordó Juan 3. Él recordó, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está la serpiente en el desierto. Y ahí Nicodemo salió en público y dijo, yo soy creyente. Denme el cuerpo muerto de Jesús. Pero ahora viene la pregunta del $1.000.000, que se lo va a dar Ricardo, no yo. La pregunta del $1.000.000. ¿Una serpiente? ¿Cómo Dios escogió un animal maldito para tipificar a Jesús? ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, Moisés, hazte un cordero de bronce? Porque Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué un cordero? No un cordero, una serpiente. ¿Por qué? Yo me lo voy a agarrar para que no me Para que no te lo cobren. Bueno, pero tal vez se lo puede dar a Maribel. Dime. No, sí, me gusta cuando leo ese mismo contexto. Nicodemo mismo, Jesucristo cada rato, tanto a Nicodemo como a José de Mateo, eran fariseos. A los fariseos muchos se les comparaba con víboras y serpientes, hijos del diablo. Pero el punto es, prácticamente es raro que Cristo lo crucificaran por eso, porque Cristo en ese momento, Cristo estaba cargando el pecado de todo el mundo. Cristo era como prácticamente
La serpiente era un animal maldito. Fue maldito en el huerto del Edén. Sí. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo fue hecho maldición. Por lo tanto, tenía que ser una serpiente con quien se comparara a Jesús, porque Jesús iba a llevar la maldición de nuestro pecado. Ahora de repente el número 21 hace todo el sentido del mundo. ¿Pero por qué? Porque lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Lo vemos a la luz de Jesús. Si no, en el Nuevo Testamento tuviéramos. Lo vemos con los lentes de Jesucristo. ¿Ven, hermanos? ¿Ustedes se dan cuenta? Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Toda la Biblia hay que leerla para encontrarnos con Jesús. Y así es que la Biblia es de bendición. Yo tengo la teoría. No voy a hacer esta pregunta en público porque no los quiero avergonzar. Pero yo estoy seguro que si yo les preguntara a cuántos de ustedes alguna vez la Biblia le ha aburrido, tal vez más de uno va a levantar la mano. Yo no se lo voy a preguntar porque no lo quiero exponer en público. Miren, mis hermanos, la Biblia es todo menos un libro aburrido. Pero ¿saben por qué nos aburre la Biblia? Porque nosotros leemos el mismo pasaje de, ya yo leí eso, así, que la mujer samaritana, que no sé qué, ya 50,000 veces leí la historia esa. Pero cuando yo comienzo a unir los puntos y ver cómo voy armando, ¿a ustedes les gusta más rompecabezas? A mí me encanta. Cómo se va formando el cuadro y tú vas viendo cómo cada pieza encaja en su lugar. Cada pieza que tú puedes colocar, sobre todo si es un rompecabezas de esos bien grandes, de 1500 piezas, y tú vas viendo cómo se va formando el panorama, tú te vas maravillando cada vez más. Eso es la Biblia. La Biblia es un rompecabezas y todas las piezas forman un cuadro de Jesús. Pero yo tengo que saber dónde colocarlas para ver la maravilla del cuadro. Y mientras más claro veo el cuadro, más me emociona y más me entusiasma, porque estoy uniendo los puntos. No estoy viendo simplemente historias desconectadas, estoy viendo la gran historia que se va abriendo delante de mis ojos. Y yo me maravillo porque de verdad, yo me convertí hace 41 años y Dios puso, y lo digo de verdad por la gracia del Señor, desde que yo me convertí a los 17 años, casi 18 tenía, me faltaban meses para cumplir los 18, yo nunca en mi vida había leído la Biblia. Una vez lo intenté cuando tenía 15 años porque me pusieron en una obra de teatro, tuve que memorizar las bienaventuranzas. Así que leí la bienaventuranza y yo dije, oye, cualquiera sigue leyendo este libro. Y cuando lo seguí leyendo no entendí nada, lo cerré y no lo volví a abrir jamás. Hasta que me invitaron por primera vez a ir a una iglesia cristiana, ya yo con 17 años. Y yo le pedí al Señor ese día, yo no creía en nada, ni en el agua fría. Y cuando yo oí a estas personas hablando del evangelio, yo dije, wow, pero esto es tan importante. ¿Y si esto fuera verdad? Así que yo llegué a mi casa esa noche, le oré a Dios y le dije, mira Dios, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú me estás oyendo, yo no sé si yo estoy aquí como un idiota hablándole a nadie, pero si tú estás ahí, de verdad yo te quiero conocer. Al otro día me levanté temprano en la mañana, súper extrañado de todo lo que había oído el día anterior en la iglesia. Había un grupo de jóvenes, mi papá nos educó para que nosotros fuéramos agnósticos todos, mi papá era un incrédulo total, se educó en Belén frente a frente a la iglesia de la Natividad y él vio todo el comercio que se hacía con la famosa Tierra Santa y él vino de allá diciendo todas las religiones son un negocio, así que él nos educó a todos nosotros para que no fuéramos nada religiosos. Y siempre nos compraba libros y libros. Desde que yo estoy jovencito comencé a leer libros de filosofía y yo decía, para ser cristiano hay que ser muy idiota. Y cuando yo fui a este grupo de jóvenes y de repente algunos de ellos resulta que habían leído los mismos libros de filosofía que yo habían leído, y yo dije, wow, ellos han leído estos libros y son cristianos. Y aparte de todo, como yo era palestino, digo, todavía lo soy, o soy descendiente palestino, no soy palestino, yo soy dominicano, pero bueno, descendiente palestino, me crié oyendo a mi papá hablando del conflicto árabe-israelí todo el tiempo y odiando a los judíos, toda mi vida. Y de repente yo llego a este grupo y veo que ellos están interesados en el pueblo de Israel y digo, ¿por qué esta gente está interesada en los conflictos árabe-israelíes? Porque mis amigos no hablaban de eso, a nadie le importaba.
Y en mi casa se hablaba de eso todo el tiempo. Mi papá era un político en Israel y él vivía todo el tiempo recibiendo noticias de lo que pasaba en Medio Oriente. Todo lo sabía. Todo lo que pasaba en Medio Oriente en mi casa era tema de conversación. Y yo no tenía con nadie con quien hablar de eso, acerca de ese tema. Cuando llego a la iglesia y me encuentro con este grupo, digo, wow, pero qué grupo más interesante. No son idiotas y son cristianos. Eso fue una sorpresa. Y segundo, están tan interesados en el tema de los árabes y los israelíes. Así que yo llegué a mi casa y hice su oración. Al otro día, llamé a mi mejor amiga, que ahora es mi esposa, y le dije, Gloria, anoche yo fui a un grupo tan interesante y me invitaron a que vaya hoy. ¿Tú me acompañas? Y ella me dijo, claro, vamos juntos. Mi esposa, mi novia en ese momento, bueno, casi novia, era católica, muy católica, tan católica que ella catequizaba niños y aún le había pedido a Dios en oración, siendo católica, le digo, Señor, yo no quiero ser monja, yo me quiero casar, pero yo te quiero servir a ti. Y yo te pido por favor que tú me proveas un esposo que te ame y que te sirva. Ella le oraba a Dios eso, siendo inconversa. Así que ella fue conmigo a la iglesia ese día, pero Gloria está muy desencantada de la iglesia católica. Y yo le había comenzado a dar libros de filosofía. Léete esto, léete esto. La estaba evangelizando a la filosofía, no al cristianismo. Pero ahí fuimos juntos a la iglesia. Y de verdad yo creo, y aquí viene mi moraleja, yo creo de verdad que Dios escuchó mi oración el sábado en la noche. Porque el lunes en la mañana, Gloria y yo, cada uno, por supuesto, viviendo en su casa, nos levantamos con un deseo de leer la Biblia tan grande. Y estábamos los dos de vacaciones. Ella para entrar en el último año de bachillerato, del high school, yo para entrar a estudiar arquitectura. Así que teníamos todo el tiempo del mundo para leer y los dos teníamos, gracias al Señor, muy buen hábito de lectura. Así que nosotros comenzamos a leer 10, 15, 20 capítulos de la Biblia todos los días. En 8 meses leímos la Biblia entera, de cabo a rabo, por primera vez. Y mis hermanos, cuando yo leí la Biblia el lunes en la mañana, yo estaba completamente convencido de que ese libro era la palabra de Dios, de que Jesucristo era Dios encarnado, que había muerto por mis pecados, ahí mismo. Y de esa época para acá, que hace a punto de cumplir 17 años, 18 años, hasta el día de hoy, yo no he parado de leer la Biblia nunca en mi vida. Y vuelvo y repito, hermano, Dios sabe que yo no digo esto para gloria mía de ninguna manera, sino para traer una aplicación. Yo no recuerdo un día en estos 41 años en que yo no haya leído la Biblia. Yo sé que los ha habido, tiene que haberlo habido, pero seguro que han sido contados con las manos. Yo nunca he faltado un día de que yo no haya leído la Biblia. Y no porque crea que me va a caer un rayo del cielo si yo no leo la Biblia. Es que la Biblia es un libro fascinante. Pero es fascinante cuando tú comienzas a conectar los puntos y ves a Jesús en todas partes. No es fascinante cuando tú comienzas a ver ceremonias, rituales, la lepra, genealogías. En estos días escuché un video que se llama 15 lecciones de los pasajes aburridos de la Biblia. Fascinante. Fascinante. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y en toda la Biblia tú te encuentras con Jesús hasta en las genealogías de los primeros 9 capítulos de Crónicas. Si la lees con cuidado. Entonces, mis hermanos, yo nunca me he aburrido por leer la Biblia. La Biblia no me resulta nada aburrida. La Biblia es tan fascinante, tan fascinante. Yo los exhorto, hermanos, de verdad, a leer su Biblia, pero a leerla con los ojos puestos en Jesús. Y ustedes van a ver si de verdad la Biblia es o no un libro fascinante. Y lo grande es que yo tengo ya 41 años leyendo la Biblia. Y yo todavía me sorprendo a cada rato de cosas que yo en mi vida había entendido. Y digo, wow, pero eso estuvo ahí todo el tiempo, yo nunca lo vi. Es como descubrir un tesoro todo el tiempo. Ahora, en la Biblia hay tesoros que están a flor de tierra. En los Salmos hay un montón de joyas que nada más hay que agacharse para cogerlo. Hay otros que hay que coger un pico, una pala y ponerse a cavar. Ahora, cuando tú sacas el tesoro, te quedas maravillado. Yo siempre comparo la lectura de la Biblia
con la persona. Yo nací en un pueblo donde no había mar, en San Juan de la Maguana, un pueblecito en República Dominicana. Y yo me acuerdo cuando yo vi mar por primera vez. Para un niño que ve el mar, como, wow, cuánta agua. Cuando tú vas a una playa por primera vez en tu vida, habiendo nacido en un lugar donde no había mar, y tú te metes abajo del agua, tú dices, wow, pero es súper divertido bañarse en la playa. Pero de repente, cuando ya tú tienes 50 veces que te llevan a la misma playa, y así ya vamos otra vez a la playa, es la misma playa que me he bañado 50,000 veces, alguien te dice, pero ven acá, ¿tú alguna vez has probado bucear con snorkel? ¿Por qué tú no te pones una careta y te metes abajo del agua? Y cuando tú te pones una careta y te metes abajo del agua, y sobre todo en un sitio donde hay muchos corales de colores, tú dices, wow, pero si esto era fascinante arriba, abajo es que fascinante. Si después de un rato tú, viendo los corales, alguien te dice, ¿y tú alguna vez te has puesto un tanque de oxígeno y te has metido a 1 kilómetro más afuera? Porque ahí sí es fascinante. Eso es la Biblia. Tú te sumerges y te sumerges y te sumerges y te sumerges. Y cada vez descubre cosas que tú jamás habías visto. Y cada vez el panorama se vuelve más interesante. Lee la Biblia, pero léela con los ojos puestos en Jesús. Conecta los puntos. Y pastores y predicadores que están aquí o los que van a ser predicadores, ayuda a tus hermanos a conectar los puntos. Predica a Cristo. Porque si no predicas a Cristo, estás levantando falso testimonio contra Dios. Porque Dios, de quien habla en su palabra, es de Cristo. Si tú predicaste su palabra y no predicaste a Cristo, le estás levantando un falso testimonio a Dios. Pero pastor, que yo, fíjense, en mi iglesia hay tantos problemas matrimoniales, o predica del matrimonio. Ahora, ¿y cómo rayo tú predicas del matrimonio sin predicar a Cristo? Pablo no podía hacerlo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. No se puede predicar del matrimonio sin hablar de la relación de Cristo con su iglesia. No, pastor, el problema es que en mi iglesia hay mucha gente tacaña y no están ofrendando bien. Predícale a Cristo. Ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Así predicó Cristo a los macedonios para que ofrendaran. Que no importa de qué tú estés predicando, predica a Cristo. Porque si no predicas a Cristo, no estás predicando la Biblia.